Determinado acto puede ser juzgado en una forma y la realidad correspondiente al mismo es otra. Un hecho cualquiera podría ser juzgado en determinada forma y de cierto modo, y no coincidir el juicio con el hecho. Y resulta que el hecho tiene otro sentido diferente al juicio. Entonces el juicio sale equivocado. Al haber juicio equivocado, se ofende al prójimo. Y quien emite el juicio equivocado también se ofende a sí mismo. Se causa dolor. Saber vivir es muy difícil, porque vivimos en un mundo de apariencias ilusorias. Y tenemos la tendencia siempre a identificarnos con las apariencias, olvidando lo esencial, que es el ser. He ahí lo grave. En nosotros, dentro de nosotros, existen factores psicológicos espantosos que ignoramos y que jamás admitiríamos tener. Ante todo deben recordar ustedes que el yo no es algo, dijéramos, perenne, que el yo es una suma y también una resta, una multiplicación y una división de elementos inhumanos. Cada elemento de esos es un yo. Así pues, no tenemos un solo yo, tenemos muchos yos. Nuestro yo es pluralizado, no singularizado. Y eso es algo que ustedes deben comprender. Porque existe el yo temo, el yo amo, el yo odio, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo coraje, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos yoes tiene tres cerebros. El intelectual, ubicado en la cabeza, el emocional en el corazón y el motor instintivo sexual en la espina dorsal. Cada uno de esos yoes es una persona diferente. Así pues tenemos muchas personas viviendo dentro de nuestra persona. Lo más grave es que la conciencia, lo más digno, lo más decente que hay en nosotros, está embotellado entre todas esas personas internas que cargamos. Y se procesa la conciencia en esa forma, de modo subconsciente, en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, está dormida. Y ahí lo grave. Si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo podríamos en verdad conocernos a sí mismos? Ahora, ¿creen ustedes acaso que alguien que no se conoce a sí mismo puede conocer a los demás? Si a sí mismos no nos conocemos, ¿cómo podríamos afirmar nosotros que conocemos a los demás? Que conocemos a nuestros amigos, que conocemos a las gentes. Si queremos conocer a los demás, hemos de empezar por conocernos a sí mismos. Somos necios. No conociéndonos a sí mismos, creemos que conocemos a los demás. Cuán necios somos, cuán absurdos. Si nos conociéramos a sí mismos, todo sería distinto. Desgraciadamente, no nos conocemos a sí mismos. Si un hombre no se conoce a sí mismo, si no conoce sus propios mundos internos, ¿cómo podría conocer los mundos internos del planeta Tierra? ¿O cómo podría conocer los mundos internos del sistema solar o de la galaxia en que vivimos? Si alguien quiere conocer los mundos internos,
de la Tierra o del sistema solar o de la galaxia o de las galaxias. Debe empezar por conocer sus propios mundos internos. Empezar por conocerse a sí mismo. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos si no dirigimos jamás la inteligencia hacia el interior? Si no nos acordamos nunca de nosotros mismos, debido a que estamos identificados precisamente con las apariencias de la vida. ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos si jamás dirigimos la inteligencia hacia adentro, debido a que estamos fascinados por los distintos eventos, sucesos, acontecimientos que llegan a nosotros? ¿Cómo podríamos conocernos a sí mismos si nunca dirigimos la conciencia hacia adentro? Debido a que los múltiples problemas de la existencia nos tienen atrapados, los vemos insolubles, creemos que son eternos, no nos damos cuenta de que tienen un principio y que tienen un fin. Nosotros estamos atrapados por lo que es inestable, por lo que no tiene verdadera realidad. Estamos metidos dentro de una máquina que gira incesantemente. Juzgamos a los demás de acuerdo como somos. He ahí tantos y tantos errores. Y no coinciden nuestros juicios con los eventos que malinterpretamos, sean estos propios o ajenos. Obviamente estamos metidos dentro de una máquina que gira incesantemente, pero andamos sonámbulos, inconscientes, dormidos. Nada sabemos sobre sí mismos, porque nunca nos acordamos de sí mismos, de nuestro propio ser. Tenemos la mente demasiado ocupada en las cosas ilusorias, en lo que es pasajero. La reflexión íntima del ser. No vivir más como autómatas. No. Vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad. Estamos en un estado de coma espantoso. Reflexionen en esto. No nos conocemos a sí mismos, primero. Segundo, proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás y vemos en los demás nuestros propios defectos. Tercero, juzgamos equivocadamente las acciones de los demás. Cuarto, tales acciones no coinciden con el juicio que nosotros emitimos. Quinto, el juicio que nosotros emitimos es en verdad el propio defecto psicológico que sobre el prójimo hemos proyectado. Conclusión, el prójimo nos está sirviendo de espejo, pero nosotros no nos damos cuenta en nuestra inconsciencia de que el prójimo está únicamente reflejando nuestros propios defectos, nuestro propio yo psicológico. El prójimo es un espejo donde nosotros nos reflejamos. Mas no comprendemos que el reflejo que hay en el espejo es nuestro propio reflejo. Ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos reflejando en el prójimo. Antes bien, estamos tan identificados con el evento, con el suceso, con la circunstancia o circunstancias, que
Ni remotamente se nos ocurre reflexionar en todas estas cuestiones. Vivimos en un estado de fascinación, de inconsciencia, de sueño psicológico. Si en estos asuntos de la vida práctica, diríamos terrenales, andamos tan inconscientes, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto a las cosas celestiales? En verdad, que podríamos malinterpretar todos los postulados de la ciencia hermética. Podríamos malinterpretar debido a nuestros juicios erróneos las actitudes de los otros iniciados, la vida de los adeptos, etc. Podríamos malinterpretar debido a nuestro estado de inconsciencia hasta el mismo drama cósmico, y obviamente el drama cósmico, tal como está estipulado en los 4 evangelios, ha sido mal interpretado. ¿Por qué podríamos interpretar erróneamente la vida de los adeptos de la Blanca Hermandad? ¿O por qué podríamos malinterpretar el drama cósmico? ¿Por qué podríamos malinterpretar los postulados de la sabiduría hermética? Etcétera. Por un solo motivo: que nuestro juicio no es libre, es un juicio condicionado por nuestros propios defectos. Nuestro juicio es el resultado del embotellamiento psicológico en que nos hallamos. Nuestro juicio es, dijéramos, la proyección de nuestros propios defectos. Proyectamos nuestros defectos sobre los 4 evangelios. Proyectamos sobre los postulados de la ciencia hermética. Los proyectamos sobre los actos de los iniciados, sobre la vida de los adeptos, etc. Así es que también para las cosas celestiales no estamos preparados. Proyectamos. Una mente que proyecta sus propios errores no es una mente libre. No es una mente que pueda aprehender o capturar la realidad de las cosas, la realidad de los fenómenos, de los hechos, de las circunstancias que por todas partes nos rodean. Una mente así, si no sirve para comprender las cosas terrenales, ¿cómo serviría para entender la vida de los grandes iniciados? Las cosas celestiales. Incuestionablemente fallaría. Porque si lo terrenal no se puede entender, mucho menos lo celestial. Así que creo yo que lo vital en la vida es no dejarnos llevar de las apariencias, no dejarnos capturar por los eventos, las circunstancias. Antes bien estar alertas para descubrir en tales eventos nuestros propios defectos de tipo psicológico. Cada circunstancia de la vida, sea esta en la casa, en la calle, en donde sea, nos brinda maravillosas oportunidades. Porque si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, logramos aprehender nuestros propios defectos que se proyectan sobre el prójimo. El prójimo es el espejo, que podemos ver nuestros mismos defectos. Si vamos por la calle y vemos a un ebrio, a un borrachito, ¿qué hace? ¿Qué burlarnos del borrachito? Antes bien decir, ahí voy yo, vea, ese borracho soy yo. Vea cómo hago de pantomima. Cuán cómico estoy. Ese soy yo, ahí voy. Debemos aprender a vernos en